En una vez más acá en Break Universitario después de este receso que tuvimos en la universidad. En esta ocasión vamos a hablar estos primeros 30 minutos con respecto otra vez más a proyectos de jóvenes, pero la segunda parte vamos a tener a una invitada muy especial. Ella va a ser Camila Ríos, abogada, coordinadora del Laboratorio de Gobernanza e Innovación Pública y coordinadora en un nuevo programa que acaba de salir de liderazgos emergentes en políticas público-privadas con la que trabajo. En esta ocasión vamos a seguir hablando, como ya les dije, de estos proyectos y de otras iniciativas que mueven conjuntamente a los jóvenes. Y vamos a empezar con un área que acabo de ver hoy en día justamente trabajando en un proyecto esta mañana. Esta mañana estaba trabajando con un chico que justamente se está dedicando a esta área de los eventos musicales y otras cosas más. Y una de las cosas que me llamó la atención fue entender principalmente la razón por la cual él estaba haciendo ese proyecto. Muchas veces escuchamos como de que lo importante es reforzar la cultura, lo importante es tener los objetivos, el destinatario, todo listo. Está claro, pero algo me llamó la atención con respecto a este joven que me dijo, ¿por qué? Yo le pregunté sinceramente, ¿por qué es que estás haciendo este proyecto? Ya que es importante saber las intenciones y los intereses que va a tener esta persona. Me dijo que por un lado le gusta bastante organizar cosas, pero que lo más importante de todo es llegar a trabajar con la juventud y justamente formarlo. Y una de las preguntas que constantemente me hizo fue cómo es que puede llegar a crear una formación con tal de que tantos músicos tengan una base, no únicamente teórica, sino en todo lo que es la gestión de un espectáculo, cómo es que ellos se tienen que gestionar su imagen, se tienen que gestionar cualquier tipo de cosas que quieran hacer. Es lo importante, cómo es que puede llegar a comprender todos los factores que influyen en esta área. Yo tuve la ventaja de tener en mi familia músicos que estuvieron siempre al contacto de todo esto, pero para aquellos que no lo tuvieron tan cerca, puede llegar a ser un poco confuso. Y en cierto modo, prácticamente en la música se remite todo a que es una práctica, nada más que una práctica. Poco a poco te vas dando cuenta de qué es las cosas que tienes que ir haciendo. Si tenés un apoyo, es muy grande. Pero si estás empezando desde cero, va a ser un poco lento. Y esto es muy importante. El chico con el que estaba hablando, él tenía una proyección de acá a un mes prácticamente del evento. Unos días más, prácticamente 45 días. Y me sorprendió bastante que yo le dije que él ya tiene que empezar a diagramar todo lo que va a hacer por lo menos de acá a 3 años. Y él va a decir como que en 3 años ni él sabe cómo va a estar, pero lo cierto es que cuando uno logra tener esa visión, más allá del mes, de la semana que viene y todo esto, puede llegar a proyectar grandes cosas. Claro, tiene que tener un tiempo definido. ¿Por qué? Porque un error muy común es que cuando quieren establecer cuál es su visión, se van 3 años, después 5 años, después 10 años, después a una semana y no van a poder hacer nada. Entonces, como paso número uno es tener en claro qué es lo que queremos hacer. Y en paso dos, en cuánto tiempo y sobre todo el impacto y cómo lo vamos a medir realmente. Muchas veces nos preguntamos cómo es que puedo llegar a medir. Y hoy en día existen miles de bases de datos, tanto públicas y privadas, pero eso es otra área. Y los datos son muy, muy delicados en cierto modo, así que no conviene mucho ir por ese lado si es que uno no lo conoce. Así que, bien, primero medimos el objetivo, o sea, tenemos que saber qué es lo que queremos. Por ejemplo, este era un espectáculo de música. Quería hacer un cupo de 180 personas en un X lugar, con una X cantidad de sonido y todos estos detalles. Después llegar a entender cómo es que se elabora un presupuesto. Hace poco también me tocó ver a otro chico en su actividad privada que quería lanzar su propio, ¿cómo se llama esto? Su propio canal de streaming y no sabía cómo hacer un presupuesto. Y claro, uno dice que son cosas que uno los va aprendiendo durante los años mientras que se anima a hacerlo. Pero estaría bueno que se enseñe en otros lados parte de la educación financiera, no únicamente controlar nuestros ingresos y nuestros egresos y calcular todo eso en base a un mes o como debería ser en base de un año, sino poder explicarles realmente cómo es la estrategia financiera que involucra todo esto, más allá de que uno tenga un emprendimiento, de todo esto. La estrategia financiera es muy importante. ¿Por qué? Porque sin estrategia nuestro negocio puede quedar estancado constantemente.
y pasa constantemente, y lo estoy viendo, que muchos de los jóvenes tienen esta idea. Bueno, voy a promocionar tantas veces por día, voy a hacer tantas veces esto, voy a ver realmente cómo es que, imitando a los demás, puedo llegar a obtener algo parecido. Y lo bueno es que al principio funciona, pero después llega a estancarse esos niveles. Por ejemplo, un reel de Instagram que al principio tuvo 6 vistas, el segundo reel tuvo 119 y actualmente el último está teniendo casi 300 vistas. Entonces, cuando hay estrategia, va incrementando poco a poco y donde vas aprendiendo también. No es de forma directa que uno va a empezar a publicar y todo esto y todo. No. Es más, a veces no tenés que hacer ni publicidad y te van a venir las personas solas a llamar. Y lo conozco por algunos casos de realizar capacitaciones que fue apenas una difusión de menos de 2 semanas, así por WhatsApp nada más. Y llegamos a bastantes interesados por un curso. Pero esto no tiene nada que ver con respecto al tema del chico, aunque dentro de todo sí. Es la gestión de un proyecto. Hoy en día tenemos esta visión muy clara, la gestión de tal cosa, la gestión de todo esto. Y hace poco me tocó estar en una reunión con algunos dirigentes sociales que justamente hablan sobre lo lento que puede llegar a ser la gestión. Y lo cierto es que la gestión llega a ser lento en los momentos donde nuestra gestión está destinada a un lado más de emergencias. Por ejemplo, en el lado de, si trabajamos en el área social, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, y queremos cubrir la necesidad básica de una familia que no tiene para comer, que no tiene dónde vivir, que pasó tal situación, vamos a sentir sinceramente que es muy lento y la verdad es que sí, pero es por la cantidad de personas que están ahí adentro trabajando en otros temas, ya que el problema que a veces presentamos no es el único. Entonces tenemos que aprender a simplificar las cosas. Simplificar en el sentido de ser claros, nombre del proyecto, objetivos, por qué es, en qué situación y todo esto. Haciendo eso, le facilitamos 1000 veces el trabajo. ¿Y ahora qué va a pasar? Me vas a decir que yo les puedo hacer el trabajo más sencillo y de que capaz que ni le presten atención. Y lo cierto es que si vos únicamente, como un dirigente o un referente, querés llevar los papeles, va a ser bastante complicado. No complicado, sino va a llevar bastante tiempo a que te tomen en consideración. Lo mejor que puedes hacer es trabajar sinceramente en lo que vos querés hacer, tus objetivos, y poco a poco ir formando un gran perfil para poder hacerlo. No estoy hablando de muchos meses, apenas estoy hablando de máximo una semana para poder hacerlo. Y esto se tiene que aprender. Y es por eso que después junto a Camila Ríos vamos a explayar un poco de lo que es esta idea del programa Liderazgos Emergentes que estamos lanzando justamente para que puedan entender realmente los jóvenes de 18 a 25 años, que es realmente la juventud, eh, puedan realmente cómo capacitarse, cómo gestionar sus proyectos, cómo ayudar a su barrio, cómo ayudar inclusive a su familia, ya que tiene un aspecto muy, muy importante, que es el manejo de las políticas públicas y el manejo de las políticas privadas, que hoy en día tienen que estar, sinceramente, tienen que estar muy articuladas. ¿Por qué? Porque si únicamente depende del Estado, se convierte en un monopolio. Y si únicamente depende del lado privado, otro monopolio más. ¿Y qué pasa con los monopolios? Perjudican a todos los que quieren emprender en un área parecida o en un área que estudiaron. Y esto lo vemos constantemente y hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque perjudicamos a la economía de Salta. Así que vamos a ver generalmente esto, políticas públicas y políticas privadas. Y ahora, ¿por qué es que empecé hablando de un recital y ahora estoy hablando con respecto de un programa? ¿Por qué? Porque a todos los jóvenes les pasa el mismo problema. No saben cómo presentar un proyecto, no saben cómo presentar un presupuesto. Estudian para ser buenos oradores haciendo un speech, estudian por internet haciendo sus capacitaciones, estudian en universidades para presentar sus proyectos y cuando llega el momento de la verdad de la empresa, pasa un gran problema, el problema de la frustración de los jóvenes. Y después eh, también escuchan que los adultos llegan a decir que los jóvenes nunca hacen nada. Y en cierto modo eso no es cierto. Únicamente es que al joven no le enseñaron a entender cuáles son los intereses del adulto y cómo hacerse entender por un adulto. Porque no únicamente basta con ser serios, decir números precisos, decir que es una situación
desesperante. Lo que tenemos que llevar es soluciones y pasos concretos. Me pasó bastante en otras capacitaciones con otros chicos, tanto yo como participante o yo como organizador, siempre pasa el mismo problema. Hay jóvenes que no saben cómo medir o no saben cómo hacer sus proyectos. Me pasó con jóvenes que tenían grandes iniciativas, por ejemplo, hacer una reestructuración en parte de todas las bicisendas de Salta para dejarlas conectadas y a la vez, escuchen esto, tenían la idea de poder articular con el Banco de la Nación o Banco Patagonia, no recuerdo muy bien, para que les den las bicicletas que mucho más antes ya habían estado acá en Salta. Que en Buenos Aires siempre están esas bicis, bueno, los que hayan ido ya sabrán. Entonces, ese era el proyecto. Entonces le dijeron, bien, ¿tenés los planos para hacerlo? ¿O tenés más o menos un croquis, o sea, un dibujo, para poder entender todo esto? Y la verdad es que no lo tenían. Después tienen el contacto ya con el banco, porque si están hablando de un banco, de la fundación de un banco, eh, eso tiene que estar mínimo haber tenido una charla. Y no la tienen. Y cuando les preguntamos a estos chicos qué pasó con el proyecto, es que nos dicen de que un banco jamás nos iba a escuchar a nosotros. Después fuimos con otro proyecto. Nos dice que tal área nunca nos iba a escuchar, que tal empresa nunca nos iba a escuchar a nosotros, que tal ministerio, tal ministro, tal autoridad nos dice, nunca nos van a escuchar a nosotros. Fue una oración que se repitió en todos los casos, como de que no los iban a escuchar porque no les prestan atención, porque no les importa, porque no les sirve a ellos, hay que entender algunas cosas. Eh, entonces, nos dimos cuenta que es necesario llevar una propuesta. ¿Y cómo lo hicimos? Poniendo realmente a prueba un modelo de proyecto, midiéndolo sinceramente, que esto va a salir una vez que este programa, después vamos a hablar con la invitada, demostrar cómo es que se puede llegar a vender una idea a cualquier persona. Así que es importante detallar eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos 3 jóvenes que únicamente yo en su momento estaba como referente en el municipio de San Lorenzo y teníamos que gestionar una inmensa cantidad de proyectos. Proyectos sobre obras, sobre oficios, sobre capacitaciones de distintas áreas. Y al final llegamos al mismo objetivo. ¿Por qué es que siempre en el área de la gestión de proyectos, por qué es que siempre en el área donde tenemos que desarrollar alguna idea, tenemos que ir sí o sí para Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza en algunos casos? ¿Y por qué no hay algo de referencia acá en Salta? Aparte de algunos organismos que ya son gubernamentales como el CFI, que ya tienen sus capacitaciones específicas para lo que es liderazgo y gestión de proyectos. Entonces nos pusimos a pensar cómo es que realmente podemos cambiar esta situación para que los salteños, el joven salteño, no tenga que viajar a Buenos Aires y competir con una beca que todo el país está compitiendo porque son las únicas que hay. ¿Por qué es que un joven tiene que estar así, buscando esa oportunidad cuando la puede tener acá? Entonces nos pusimos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo son nuestros perfiles, qué cosas podemos trabajar. Em, Nos pusimos a pensar seriamente en este tema y dijimos, un proyecto lleva tiempo, un proyecto lleva de unos distintos perfiles, un proyecto es necesario pensarlo bastante bien, no mucho tiempo, sino pensar en los detalles, en cómo lo podemos hacer. Y al final este proyecto salió. Y esta semana va a salir con un gran, pero gran impacto. Va a ser para más de 200 jóvenes. 200 jóvenes que se van a poder formar acá en Salta por más de 5 meses. ¿Por qué 5 meses? O sea, es lo que dura el total de la capacitación. Son 2 encuentros por semana. Eh, Así que hay que entenderlo eso bastante claro. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante, justamente cuando esté la invitada, que va a ser Camila Ríos, que es con quien trabajo también junto a Iñaki Morón, que en estos momentos no va a poder estar.
que también va a tener uno de los grandes perfiles acá como coordinadores. Pero bien, volviendo al tema con respecto a los proyectos, nos dimos cuenta de esta gran necesidad en Salta. En Salta a nadie le explican cómo hacer un proyecto, cómo pedir fondos. Inclusive a cualquier persona sabe que los fondos son inestables acá en Salta, en Argentina en general, inclusive con la educación, que es bastante increíble. Y entonces le decimos a los jóvenes, bueno, van a tener que hacer un proyecto sin presupuesto y ahora imaginemos o idealicemos que va a tener un presupuesto y cómo es que lo vamos a pedir. En el momento en el que decimos que va a tener un presupuesto, los jóvenes piensan inmediatamente en una cosa, muy poco presupuesto. Está bien. Pero acá entra el por qué es que piensan esta respuesta. ¿Por qué es que dicen de que de entrada va a ser muy poco presupuesto? Porque su idea se basa en copiar otra capacitación, otra formación, algo que se hizo, por ejemplo, en Europa, algo que se hizo en Estados Unidos. Y acá hay un dilema muy grande que tratar en todo el norte argentino. El norte argentino no depende únicamente del sur para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá tenemos grandes referentes en todas las áreas. Si queremos hablar de en política, en científicos, en todo esto, podemos realmente llegar a aprender e innovar con nuevos métodos. No únicamente tenemos que irnos y robar algún modelo de Naciones Unidas, modelos de Unión Europea. No es necesario. Sinceramente no es necesario. Y los jóvenes pueden. Es más, acá hay una compañera en esta misma radio que tiene una gran iniciativa de los cuidados paliativos y es muy importante su idea. Yo tuve la suerte de conocerla el año pasado justamente en una beca y quedó bastante claro cuál era su objetivo y sobre todo entender de que su proyecto, el equipo que tenía ella, hizo un proyecto que lamentablemente no funcionó y en ese momento ella logra poner su proyecto para poder continuarlo y seguir apoyando a sus equipos. Claro, con una gran organización y otras cosas más. Está bastante bueno para los jóvenes eso. ¿Y qué hay para aquellos jóvenes que, por ejemplo, no tienen una organización que los respalde? Que eso es muy importante y algo que llama bastante la atención. Yo les digo, siempre que van a pedir un presupuesto o algo y van solos, o sea, supongamos que yo tengo que ir directamente a una fundación, no, a un ministerio o a tal secretaría y voy solo, les digo, bueno, tengo un proyecto, quiero hacer tal cosa y todo esto. Si no tenemos un puente, si no tenemos un nexo con directamente nos van a decir que vuelvan cuando tengan personería jurídica. Es más, en la UNSA conozco muchas organizaciones de jóvenes que no tienen personería jurídica y están bloqueadas por este mismo tema. No tener personería jurídica. Aún así, informo que hace 2 semanas Salta entró en un nuevo régimen para para las personerías jurídicas y asociaciones civiles y que lo facilita completamente todo. Creo que ahora pueden ser fundación desde los 400.000 pesos, así que no es mucho, lo pueden trabajar entre organizaciones. Y hay que entender y saber todas estas herramientas para no ir después a presentar un proyecto y que te digan, no, rebotado. O no, no les interesa o vuelvan cuando tengan la personería jurídica o tal papel necesario, que sí es necesario. Pero si somos jóvenes y queremos iniciar, se nos puede dificultar un poco. Entonces, este programa busca esa respuesta. ¿Por qué es que el joven depende sí o sí de una gran organización? ¿Por qué es que el joven depende sí o sí de tal persona que lo haya conocido? ¿Por qué el joven depende de todas estas cosas? No. Vamos a realizar a jóvenes independientes, jóvenes formados, que van a tener una certificación universitaria y que sobre todo de todos estos más de 200 jóvenes participantes, van a tener que quedar un aproximado de 80 proyectos. 80 proyectos que van a ser tanto desde el lado público-privado y netamente privado. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar algo muy importante que es cómo emprender. No únicamente obtener una cierta cantidad de cosas, después salir a un lugar público y ofrecerlas. No, vamos a enseñarles las estrategias para que poco a poco puedan ir, tanto los que no hicieron nada, emprender a ese nivel y los que ya están haciendo puedan avanzar muchos más. ¿Con qué? Mediante nuestra experiencia como jóvenes y también con grandes mentores del sector público y del sector privado,
que nos van a enseñar proyectos de cuádruple impacto, que nos van a enseñar cómo realmente vender un producto o una idea, que nos van a enseñar cómo, si queremos internacionalizar algún producto o nuestro propio perfil, los vamos a poder hacer. Y no necesariamente estar dependiendo de otras organizaciones, de otras becas y todo esto. Y algo muy importante de detallar, principalmente para mí de todo esto, va a ser de que no se va a dar tanta importancia a las becas. ¿Por qué? Porque las becas, si nos ponemos a pensar, son buenas para el perfil, malos para el paso del tiempo, depende mucho de nuestros intereses. Supongamos que hay una beca de 3 meses que tenemos que viajar. Si viajamos únicamente para la beca, para obtener un viaje por nuestro esfuerzo y todo esto, está bastante bueno. Si vos querés realmente llegar a hacer algo con esa beca, tenés que aprender a utilizarla, cosa que en ningún lado se enseña. Sí se enseña cómo postular, qué es lo que tenés que decir, pero este es el ejemplo más claro que le doy. ¿Cuántos jóvenes participaron del modelo de Naciones Unidas? Miles. ¿Cuántos de esos jóvenes están hoy en día en la ONU? Son muy pocos. Si vas a decir que es relativo, depende de todo esto. No, no es relativo. Es de acuerdo al joven que tenía muy claro lo que tenía que hacer y que también todo el que va a la ONU va con el objetivo de poder llegar a entrar en un lado parecido, poder entrar a tal lugar. Entonces hay que priorizar las actividades que realmente se hacen hoy en día, no únicamente en la provincia, sino en toda la Argentina, para que los jóvenes no pierdan el tiempo. Y recalco esas palabras. ¿Por qué? Porque justamente hace poco hablaba con una persona importante en esta área. El joven piensa que tiene todo el tiempo del mundo y lo cierto es que no. Si es joven, puede hacer bastantes cosas que alguien adulto no puede, pero el tiempo es el mismo para todos. Pasa una vez y no podemos volver hacia atrás para volver a repetir las cosas. Entonces, cada paso es muy importante y no se trata de tener una vida muy rígida ni estricta, no. Simplemente es tener una orientación de lo que queremos hacer. Es por eso que vamos a hablar con Camila Ríos, que no únicamente vamos a hablar de este programa, sino también de una organización que ya mencioné varias veces, que es Voces Jóvenes. Justamente con ellos es con quien desarrollé parte de esta idea y una historia bastante graciosa también, cómo fue que llegamos a conocerlo. Así que vamos a seguir hablando de todos estos temas en el segundo bloque, que faltan unos 2 minutos, pero vamos a seguir hablando un poco más. Justamente hablando de Voces Jóvenes, ellos crearon 3 áreas, en cierto modo. Crearon el área que para mí es la más importante, que es el Laboratorio de Gobernanza e Innovación Pública. En un laboratorio donde pueden planear ideas, cranear ideas de cómo pueden crear políticas públicas, cómo es que pueden crear algún proyecto y todo esto. ¿Cuál era el pequeño problema de todo esto? Que Voces Jóvenes tampoco tenía personería jurídica. Bueno, no tiene personería jurídica. Y tampoco tenía un aval muy importante. Lo que sí tenía era grandes referentes. Utilizando, entendiendo, mejor dicho, esa situación, nos pusimos a plantear cómo es que podemos realmente llegar a hacer un cambio y demostrar cómo es que se hace un proyecto. Y realmente, pensándolo bien, no costó mucho. Y este es el objetivo que es para todos los jóvenes. No es imposible. Así que bien, ahora nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un rato vamos a estar con Camila Ríos, abogada y coordinadora en Voces Jóvenes y también coordinadora de este nuevo programa Gran Salta Liderazgos Emergentes. Segundo módulo de Break Universitario. En esta ocasión, como ya les dije, no me encuentro solo, estoy junto a Camila Ríos. ¿Camila o Micaela Ríos? No recuerdo muy bien. Camila Ríos. Camila Ríos, ay, escribí mal esto, no importa. Bien, voy a presentarte, Camila. Ella es abogada y también coordinadora del Laboratorio de Gobernanza e Innovación Pública en Voces Jóvenes. Sí, así es. Este año iniciamos con las actividades en el laboratorio. Eh, Voces Jóvenes nace en Tucumán y decidimos traer esta propuesta a Salta con algo innovador que es el laboratorio. Es el primer laboratorio acá en el norte argentino, donde se elaboran políticas públicas por y para jóvenes. Bien, bien, queda bastante claro. Y también ahora, coordinadora de un nuevo proyecto
en Liderazgos Emergentes, que lo estamos lanzando justamente esta semana. Todavía no hay un flyer oficial, pero dentro de muy poco ya va a estar. Sí, esto es muy interesante porque es un curso que está destinado para jóvenes de hasta 25 años del Gran Salta, ¿no? Que es una oportunidad que abre muchas puertas porque va a estar formado por una serie de docentes que ya tienen una larga experiencia, una larga data en lo que son políticas públicas. La verdad que son muy genios en todo lo que hacen y es una ventana para que chicos se formen. Estas oportunidades no salen todos los días y sobre todo estas oportunidades suelen ser pagas. Y esta Así, no, así esta en es. particular es gratuita. Así es. Bien, para aclarar un poco nada más, cuando nos referimos a Gran Salta, nos referimos a toda el área metropolitana, donde se encuentra mayormente casi el 50% de la juventud. Y esta es la primera edición que se va a hacer de este programa. Y voy diciendo que para la segunda vamos a trabajar directamente con jóvenes del interior, que es el objetivo realmente de este proyecto. Pero bien, volviendo al tema con Camila Ríos, te quiero hacer esta pregunta. ¿De dónde nace tu interés por el derecho y el trabajo con los jóvenes? Bien, yo estudié abogacía y no me quería centrar en todo lo que era como centrarme solamente en un estudio jurídico, en una oficina. Quería elevarlo a algo social, devolver un poco lo que me estaban brindando, porque yo estudié becada en la Universidad Católica de Salta, ¿no? Entonces, al brindarme eso en la universidad, dije, tengo que devolver de manera social esto es lo que me están dando, y nace esta vocación de formar proyectos, de hacer cosas para la comunidad. Por ejemplo, yo diseñé 3 libros en español y guaraní para la comunidad de Campo Blanco de Salta. Entonces eso fue como una forma de empezar en todo esto de lo público. Muy bien, muy bien. Queda bastante claro el interés y todo esto. Y ahora te hago esta pregunta, que puede ser un poco... no sabría cómo decirlo muy bien. ¿Qué significa para vos el liderazgo? Para mí el liderazgo es tomar la posta, tomar la acción, eh, incomodarte de las cosas que están sucediendo hoy en tu alrededor. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces nos quejamos, nos decimos, bueno, esto está mal, y no accionamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es el liderazgo, poder accionar desde tu posición con las herramientas que vos tenés, y es hacerlo en el momento preciso cuando vos notas esa incomodidad. Porque muchas veces decimos, bueno, no, lo vamos a hacer más adelante, el año que viene, y al final nunca concretas nada. Entonces también es animarse y tomar la decisión de actuar. Muy bien. Y ahora te quiero preguntar justamente esto. ¿Qué te involucró a vos a que pongas en ejercicio tu liderazgo y también que te involucres en estos proyectos sociales? Y bueno, también uno pasa por buenas y malas experiencias, malas actividades. Por ejemplo, muchos de los trabajos que yo realicé voluntarios no fueron a mi nombre, fueron a nombre de otra persona, se llevó el prestigio, el trabajo a otra persona. Entonces dije, no, listo, ya está. Es hora de uno, como joven, tomar la posta y comenzar a activar y trabajar, porque muchas veces no nos toman en serio, ¿viste? Por ser jóvenes, pero no tenemos un montón de cancha, un montón de experiencia que podemos mostrar. Yo creo que eso también se está plasmando en este curso que vamos a llevar a cabo. Sí, esta capacitación que vamos a hacer junto a Camila Ríos y también Iñaki Morón y otros grandes mentores, va a durar 5 meses y va justamente a esto que acaba de decir Camila. ¿Cómo es que realmente el joven puede involucrarse y sobre todo llegar a ser un referente de verdad? Porque conozco también muchos casos de jóvenes que hicieron proyectos y el mérito se los llevaron personas que no tenían nada que ver. Y esto son cosas que pasan hoy en día. Y otro de los temas también que hay que tratar es, por ejemplo, estos temas de la salud mental. ¿Por qué es que un joven se ve afectado en su salud mental si queremos hablar en esta área? Y en cierto modo también es por la frustración que tiene con todos los proyectos que puede llegar a ser. No únicamente proyectos de esto, de innovación en políticas públicas, sino también puede ser su propio emprendimiento, cómo formar una empresa y muchas actividades más. Y ahora te quería preguntar justamente con respecto al Laboratorio de Gobernanza e Innovación Pública. ¿Qué es realmente este espacio y cuál es su principal objetivo? Y, por ejemplo, ¿qué proyectos están realizando? Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es un programa que se llama Mini Investigadores,
que son chicos de 16 a 25 años que trabajan en cuanto a problemáticas locales. Salud mental, tal como mencionaste, algunos nos hablan de sus propias problemáticas del barrio, etcétera. Nosotros le damos todas las herramientas para que ellos formulen políticas públicas y sean escuchados por los actores de decisión. Entonces, para que realmente haya una acción por parte de ellos mismos y también potencien sus CVs, porque ofrecemos talleres de oratoria, de comunicación, de CV, se van nutridos con un montón de herramientas estos chicos y como te digo, esta propuesta es gratis y está abierta todavía para el que se quiera sumar. Hago acá espacio publicitario, vocesjóvenes.salta, pueden seguir la página en Instagram, que están todas las propuestas, y también mi Instagram, camilarrios.arg, Argentina, y estamos mostrando todo esto lo que trabajamos, y sobre todo son chicos que no tienen experiencia, son jóvenes secundarios de primer año de la universidad, así que la verdad que está buenísimo. Y este sábado tenemos un taller de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces se llevan un montón de habilidades blandas y al final hay una charla estilo TED. Los chicos son los que van a presentar sus proyectos con este formato de charla TED. Bien, gran iniciativa. Sí, algo me había comentado Iñaki, pero está bueno que lo den a conocer. Veo que Voces Jóvenes tiene esta idea muy clara. No únicamente darle la voz a los jóvenes, sino realmente darle las herramientas para la participación y que sus voces sean escuchadas. Queda bastante claro y justamente antes de este programa estaba hablando de eso con respecto a jóvenes que van a presentar ideas a ministros, a secretarías, a empresas y casi siempre les reciben la negativa. Le dicen que no, o que en otro momento, o que, por ejemplo, que primero sean una asociación, que sean una fundación consolidada para poder llegar a hacer cosas y claro, el objetivo es que estas organizaciones lleguen a ese paso, pero necesitan arrancar por algún lado y hay que enseñarles cómo. Y estas capacitaciones, es verdad, casi siempre son privadas. Y esta es yo creo que es el primer programa en formación en políticas público y privadas de Salta que es completamente abierto y sobre todo de gran duración. ¿Por qué? Porque si hay actividades que son de 3 horas o 4 horas o un día nada más, pero después no existe nada más de contención fuera de esto. En cambio, con 5 meses se va a poder trabajar bastante bien todo esto. Ahora, Tal cual. Sí. Ahora, te hago la pregunta esta. ¿Vos sabés cómo nació la iniciativa esta de liderazgos emergentes? No. No, por eso. Es para eso la pregunta. Porque fue solamente con Iñaki Morón que justamente le planteé esta situación una vez que le invité a una reunión a San Lorenzo. Y bueno, y ahí se desarrolló esta actividad y el objetivo principalmente era demostrar que cualquier proyecto bien presentado por jóvenes y bien formulado puede tener gran impacto. Sea con financiamiento o no, sea con aval o certificación o no, puede generar gran impacto. Y creo que este programa lo va a generar y va a quedar por lo menos como un precedente para otros jóvenes para decir de que sí se puede realmente hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy vemos muchos jóvenes que dicen de que es complicado, que tengo que tener tal cosa, que tengo que hacer todo esto. Y en cierto modo, sí, todo requiere una estrategia, pero dándole herramientas, todo va a poder ser mejor. Y la parte que más me gusta es la cantidad de proyectos que tienen que salir de este grupo de más de 200 jóvenes, que son prácticamente 80 proyectos. Así que, bueno, yo espero que este proyecto siga por muchos años. Y también que se vaya renovando todo esto de la juventud, ¿viste? Porque agarramos un rango etario desde los 18 a los 25 años y esperemos que esto siga en constante movimiento. No por ahí estar nosotros, ¿viste? Ya con 30 años probablemente. Ahí. Así que está bien. Sí, Ahora, y también me gustaría agregar una cosita, que mayormente las formaciones dicen que son para jóvenes de, ponerle este ejemplo, 18 a 25 años, pero te piden que estés cursando una carrera de grado en una universidad. Y acá en nuestro caso no es así, puede estar cursando un terciario o no puede estar cursando nada, porque entendemos que mucha gente está emprendiendo y no necesariamente está llevando a cabo una carrera universitaria o en un terciario. Entonces esto está abierto para todos estos chicos. No hay un criterio de selección, es bastante amplio.
Así es, así es. Y eso es lo más importante que me olvidé de decir, es para todos los jóvenes y no únicamente vamos a trabajar lo que es políticas públicas, como cómo hacer un proyecto para ayudar a tu barrio, cómo o con quién tener que ir a hablar, con qué ministro, ministro, bueno, todo esto. No, sino que también les enseñamos cómo es que pueden realmente a poder dar desde el primer paso, por ejemplo, un monotributo básico, hasta poder llegar a crear una sociedad anónima, una SRL, un montón de cosas que pueden hacer y no únicamente centrarnos en el lado de la política pública, ya que entendemos que la política pública y la política privada tienen que estar sí o sí hoy en día articuladas. No podemos ya tener todo esto separado por los problemas que puede llegar a generar claramente. Pero bien, voy a pasar a hacerte unas preguntas más y te quiero preguntar tu opinión sincera hoy en día con respecto a Salta. ¿Los jóvenes participan lo suficiente en la vida pública? O sea, referido a todo esto de realizar proyectos, ayudar a sus comunidades, hacer todo este tipo de proyectos. Eh, mm, Se involucran, pero no la cantidad necesaria que sería necesario para generar un cambio acá en la provincia de Salta. Eso está pasando porque hay un total descreimiento en los diferentes mecanismos de participación ciudadana que existen hoy. Y con justa razón, porque no muchas veces se le da prioridad o se le da atención a las voces de estos jóvenes, ¿no? Entonces hay que intentar revertir esto, porque estamos en una situación crítica. Se está perdiendo el pensamiento crítico de los jóvenes, ya no están eh, pudiendo discernir en cuanto a temas de acción pública, ¿no? Entonces esto es importante poder reforzar en todos los jóvenes y sobre todo ahora que estamos, ¿no?, en un periodo de elecciones. Ellos tienen que dotarse de todas estas herramientas para poder elegir cuál va a ser el futuro de la provincia. Es muy importante. Así es, porque claramente en políticas públicas, bueno, te puedo decir así, los referentes que no llegan a tener una formación llegan a repetir patrones de política que en cierto modo están buenos durante el tiempo de elecciones, pero después desaparecen. Ya conocemos todos estos casos y en cierto modo hay que enseñarles realmente cómo es que pueden llegar a gestionar y no únicamente pedir, sino que lo puedan trabajar un poco también para que se agilicen todas estas áreas. Así que es verdad todo eso y queda bastante claro. Y ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere comenzar un proyecto? ¿Y qué habilidades necesita un líder en la actualidad? Bueno, yo creo que principalmente es animarse a llevar a cabo ese proyecto que tanto quiere, que sueña y desea, porque a mí me pasó personalmente de nunca creer que estaba lo suficientemente lista para arrancar, hasta que apareciste vos y dijiste, listo, nos mandamos. Y hace un año capaz que tengo las mismas habilidades que las que tengo hoy y no me animé a arrancar mi nuevo proyecto, porque yo pensaba que tenían que tener todas las cosas listas para ese momento, que tenían que tener una persona jurídica, que tenía que tener una fundación que me respalde, y no, no es así, ya con el mismo accionar, con los mismos contactos que uno va haciendo a lo largo del camino, ya puede avanzar con el proyecto. Y sobre todo, bueno, un consejo es eh, tener los contactos, ¿no? Los amigos que vas haciendo a lo largo de los proyectos es muy importante. Cuando uno también va realizando las postulaciones, tiene que postular y si por ahí recibe una negativa, no hay que desanimarse, hay que seguir, porque siempre será una nuevas oportunidades. Por ejemplo, a mí este año me rechazaron de todas las becas y programas habidos por haber, pero en años anteriores fui seleccionada al primer intento. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de perseverancia sobre todo. Bien, sí, exactamente. Es lo que le decimos a la mayoría de jóvenes en este programa, que justamente eso, que dar el primer paso es complicado. Y sí, en parte los contactos y todo esto, lo importante es tener realmente una iniciativa de valor y saber cómo presentarla. Y no tener miedo, porque sinceramente yo pienso que el miedo para los jóvenes es el enemigo número uno. Pasa desde un joven ingresante querer ir a hablar, por ejemplo, con el rector de la universidad, tiene un miedo a la hora de hablar que realmente no lo tiene que tener. Si está seguro, si se preparó en su juventud y todas estas áreas, no tiene nada que temer. Y ese es el objetivo también. Este programa va a ser un ejemplo para todos ellos que realmente creen que necesitan muchos pasos burocráticos para hacer cosas y lo cierto es que no.
que hay un método para hacerlo, que es muy necesario enseñarlo, porque si solamente un grupo lo tiene, genera problemas, y esto es algo que pasa en Salta constantemente, pero bastante bien. Queda bastante claro el mensaje que dejaste para los jóvenes, que es no tengan miedo, que tienen las habilidades y todo esto. Así que, bueno, voy a decir de que dentro de poco este programa va a ser lanzado para los jóvenes de 18 a 25 años. Vamos a estar muy atentos a este programa porque yo inclusive estoy ahí. Lo vamos a hacer con la UPATECO, eso sí lo podemos decir. Y también con otras áreas del gobierno, que en este momento no les podemos decir debido a un área administrativa. Pero del lado de Upateco podemos decirlo libremente de que va a estar habilitada toda esta inscripción dentro de muy poco. No sé si querés agregar algo más, Camila. Sí, que aprovechen la oportunidad porque realmente es algo único, es gratuito y está abierto sin muchos requisitos. Y esas cosas no suelen pasar. Y, y nada, si tienen dudas de arrancar con su primer paso en en liderazgos, este va a ser un paso clave para iniciar su carrera. Y si no tienen experiencia, son bienvenidos, porque acá se van a dotar de todas las herramientas que son necesarias. Y van a contar con mentores que la verdad que son muy cracks en todo lo que hacen. Así es, una de las cosas que hablábamos justamente con Iñaki es que no se necesita experiencia previa y el objetivo es que los jóvenes que vayan no tengan mucha experiencia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los programas de este tipo siempre se da prioridad, por ejemplo, a una Camila Ríos, a un Iñaki Morón, a un Máximo Lesio, que ya tienen experiencia y están ahí únicamente porque o quieren un viaje, o quieren conocer más gente, o quieren mejorar su perfil. Esto va para realmente impulsar proyectos y sobre todo que los jóvenes que se van a inscribir van a formar parte de una primera generación de este programa que yo estoy seguro que va a trascender muchos años. Pero eso vamos a ir hablándolo con el paso del tiempo, vamos a ver otras cosas más. Así que, bien Camila, te agradezco profundamente por la entrevista. Ya también vamos a estar haciendo algunos videos de difusión de todo esto. Así que nada más que decir, no sé si querés decir algunas últimas palabras antes de irte. Primero que nada, muchas gracias Max por el espacio. Eh, bueno, y poquito contarte de que a mí antes me daba un montón de pánico hablar en público. Y todas estas herramientas, todos estos programas me fueron nutriendo para poder romper ese miedo, ¿no? O subirme a un escenario era imposible. Entonces, para esa gente que también tiene ese mismo miedo, yo creo que este curso que vamos a llevar a cabo también va a romper con todas esas debilidades que uno cree tener. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero volver a encontrarnos en este espacio pronto. Así es, vamos a estar en reuniones toda esta semana, así que inclusive grabando los reels para promocionar esto, que bueno, sí. Así que sí, vamos a estar en contacto, así que te agradezco otra vez por la entrevista. Esto fue Camila Ríos, abogada y coordinadora del Laboratorio de Gobernanza e Innovación Pública en Voces Jóvenes y también coordinadora en este nuevo programa de Políticas Públicas y Privadas, Liderazgos Emergentes Gran Salta. Un título bastante largo. Te agradezco por todo, Camila. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Políticas público-privadas. Lo vamos a hacer con la UPATECO y también como invitado a otras universidades, tanto la UNSA como Lucasal. Todos estos estudiantes y algunos referentes están invitados para este programa. Y recuerden claramente, dentro de muy poco van a estar abiertas las inscripciones. Eso es algo que llama un poco la atención porque esto mayormente se toma demasiado tiempo, pero no. Las inscripciones las vamos a hacer únicamente más o menos por una semana que va a durar todo esto. ¿Por qué? Para poder ver los perfiles, para poder ver todos estos, ver realmente quiénes tienen interés. Es un formulario bastante simple que va a estar disponible y que va a ayudar a muchos jóvenes de Salta, que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque no únicamente va destinado a lo que es el sector público, cómo hacer un proyecto de ley, cómo hacer tal cosa, cómo ayudar a tal familia, sino que también les vamos a enseñar cómo es la educación y estrategia financiera y también las políticas privadas para poder funcionar correctamente. Es un programa muy importante de
5 meses, que eso es un punto de referencia que en el norte argentino, ya que las carreras mayormente son largas. Quisimos hacer esto a propósito así, para tener mayor convocatoria todavía. En otros lados del mundo únicamente se demoran 15 minutos por semana y eso sería todo. Pero bien, esto va a durar 5 meses, va destinado a jóvenes de 18 a 25 años y viene acompañado con una certificación universitaria, además de otros organismos, ministerios, secretarías, empresas. Así que van a tener un networking de alto nivel, tanto con jóvenes, con empresas y con sectores públicos. Así que, sin nada más que decir, este fue el programa de Break Universitario de hoy, un programa bastante interesante que espero poder sacar mucho contenido de esta edición. Así que, sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene en este mismo horario y con nuevas novedades sobre este proyecto y sobre otros más que se van a lanzar. Así que